El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud lo escuchaba y se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Podemos sentar un momento. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que por la misericordia de Dios, el alma de nuestro hermano Guillermo Contreras Molina y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Queridos hermanos, pues nos reunimos en este momento para celebrar la Eucaristía y para confiar en Dios, en su misericordia, colocando en sus manos amorosas de Padre precisamente esta alma que nosotros estamos encomendando, el alma de nuestro hermano Guillermo Contreras. El Señor es bueno, el Señor nos ama, así dice el Salmo hoy. Y como el Señor es bueno y nos ama, por eso nos ha dejado el Evangelio, nos ha dejado la palabra de Dios. Y precisamente hoy el Evangelio nos muestra nuevamente cómo Jesús va a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde él se había criado, el pueblo donde él había crecido. Y como nosotros hemos escuchado en otro momento, el sábado es el día dedicado al Señor para el pueblo hebreo, para los judíos. Ellos se reunían en aquella época también para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús, como buen hebreo, va cada sábado a la sinagoga, va a ese lugar sagrado. Y no solamente como espectador, sino que va a enseñar, no como los escribas y los fariseos, como dice la Escritura en otro episodio o en otro evangelio, sino como quien tiene la autoridad. Dios, a la iglesia, a nosotros, nos habla también mediante la Escritura. Cada vez que celebramos la Eucaristía, siempre Dios nos habla desde la Escritura, desde el ambón. En las sinagogas también se leen las Escrituras y después uno de los entendidos o uno de los sabios, lógicamente, se ocupa de comentarlas o de hacer alguna reflexión, mostrando el sentido de esa Escritura, de ese mensaje que Dios quiere transmitir a la comunidad a través de la misma Escritura, ¿no? Hay una frase que en algún momento hemos leído y que se le atribuye a un santo, si no estamos mal recordando
a San Agustín, que va a decir, así como en la oración nosotros hablamos con Dios, en la lectura es Dios quien nos habla. Así como nosotros en la oración hablamos con Dios, en la lectura Dios se comunica con nosotros, nos habla a cada uno de nosotros. Precisamente, pues vamos nosotros a tratar de reflexionar el Evangelio de Marcos que hemos escuchado hace un momentico. 3 momentos puntuales de este Evangelio, que pueden ser más, pero quizás para subrayarlos y que nos ayuden a nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra reflexión. Hay un asombro de la comunidad a la cual Jesús dirigió las palabras en la sinagoga. Se asombran y muchas veces también en nuestra comunidad o en nuestros pueblos es posible que si alguno de ustedes o yo, cualquiera de nosotros, decide cambiar, es decir, decide ser mejor, decide tener un nuevo camino espiritual, ser diferente a lo que quizás la gente nos conoce o les conoce, eso como que es extraño, no es común, se ve extraño y llama la atención cuando alguno de nosotros decide quizás cambiar de vida, no para mal, lógicamente, sino cambiar de vida para bien, para hacer las cosas diferentes y sobre todo para estar más cerca de Dios. Eso asombra y lógicamente pues llama la atención. Es como que mucha gente mira al cartero, a un cartero, nosotros sabemos que es un cartero, sin leer, lógicamente sin leer la carta. Miramos al cartero, pero no leemos la carta. Es por eso que nosotros como cristianos debemos aprender a vencer las apariencias. No nos debemos dejar llevar por las apariencias, porque las apariencias muchas veces engañan y no es quizás como se ve o como se pueda contemplar. Sí, porque dentro del cristianismo, dentro de nosotros, nos pasa también esto. Nos pasa en la iglesia. Va a celebrar ese cura, ojalá que celebrara el otro. Está la encargada del grupo o del lector, va a leer otra vez esa señora lee mal, y esa señora además es de mi barrio y yo la conozco, esa señora, no, usted porque no la conoce. Y entonces uno comienza a hacer como esos juicios, ¿no? Y después puede pensar dentro de la comunidad eclesial, bueno, mejor no vengo más porque va a hablar ese cura, que puede ser de nuestra comunidad, o va a hablar esa persona que yo tengo mucho tiempo conociendo. No podemos hacer distinción en este caso de persona, pues como dice San Benito en uno de sus santos escritos, el Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere. En la persona que Él quiera sopla, y en el lugar que quiera, pues también ahí el Espíritu Santo actúa, ¿no? No nos asombremos de aquellas personas que verdaderamente desean cambiar de vida para bien y que quieren hacer las cosas como Dios manda, como Dios nos lo pide, por supuesto, en la palabra. Más bien alegrémonos y rodeémonos de esas personas que están alcanzando la fe, que quizás están alcanzando la esperanza y que además, por supuesto, van a dar o han iniciado en ese cambio ese testimonio de vida, ese testimonio que tanto nosotros necesitamos, porque es importante, ya que tanto la fe, la esperanza nos lleva a ser testigos de muchos milagros, de muchas cosas que aparecen a lo largo de nuestra vida y que a veces no son identificadas, ¿no?
Démosle chance a los que quieren cambiar, no nos asombremos de eso, ¿no? Algo quizás triste o duro que le pasó a Jesús y que le tocó vivir es que siente como el rechazo de su gente y además siente la incredulidad. Eso por lo menos lo comenta el Evangelio. ¿Sí? Es real, eso es real. La familia muchas veces, y es un tema que uno tiene que abordarlo, ¿no? Allí aparecen grandes alegrías y también aparecen grandes dolores en nuestra familia. Y pues es quizás en las manos más cercanas, a veces donde nosotros nos encontramos, donde nosotros estamos, donde se presentan muchas luchas con los más cercanos, con nuestra familia. Podemos pensar en aquellas personas que no se sienten, como decimos por ahí nosotros criollamente hablando, no se sienten harina de ese costal. Yo no me siento harina de este costal. Pensando en su familia, yo como que no soy de esta familia. A mí, ¿por qué no me quieren? ¿Verdad? Incluso en aquellos que hay muchas personas que juntan dinero y dicen, no, yo ya no quiero estar más en esta familia. La familia mía lo que se la pasa es juzgándome, lo que se la pasa es haciéndome a un lado, me aísla. Y qué duro es cuando alguno de nosotros o alguno de ustedes quiere emprender un proyecto, quiere hacer algo, y su familia o algunas familias, en vez de apoyarlo, lo que hacen es desanimarlo. Lo que hacen es decirle, no, usted no sirve para eso, usted mejor haga otra cosa, ¿verdad? Y bueno, a Jesús también le pasó algo como parecido, si lo reflexionamos en el fondo, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos saber que en toda familia pues hay procesos, hay momentos en los que uno tiene que enfrentarlos y temas a resolver. No hay familias perfectas, es que mi familia es perfecta. No, familias perfectas no las hay. Como lo decíamos ayer quizás en la reflexión que teníamos presentando el proyecto de Sano, cuando el mismo Papa Francisco nos dice, amar no es automático. O sea, amar al prójimo, porque hablamos del amor al prójimo. Amar no es automático, no es que yo ya escuché por primera vez que debemos amar al prójimo como a sí mismo y ya amamos. No, es un proceso. Es un proceso que se va dando poco a poco, siempre y cuando pues uno le abre el corazón a Dios. ¿Sí? Se va dando pues esa búsqueda de la perfección. Son procesos que muchas veces se tienen que enfrentar en las familias. Y pues asumir lo que uno tiene para saber dónde pues uno está parado, ¿no? También a veces dentro de la iglesia también nos podemos desanimar. Nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros y sobre todo en esas tareas que Dios nos ha colocado. Que ninguno de nosotros nos desanimemos cuando nos digan, ay, ahora usted sí se la viene a tirar de santo, o ahora usted se la viene a tirar de santa. No, al contrario, porque esa es la gran familia de Dios, y a veces en la familia pues también tratamos de desanimarnos. Y otra cosa que hizo Jesús allá en la sinagoga, cuando todo el mundo se quedó boquiabierto y se quedó admirado, fue enseñar. Eso es lo que hacía Jesús en la sinagoga, enseñar las cosas de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y hablar, como lo decía hace un momento, con autoridad. Hoy también tenemos, quizás pudiera ser en la iglesia, una crisis de vocación, sobre todo a ser catequistas, a enseñar al que no sabe que es una obra de misericordia, no porque no haya buena fe, porque quizás pues, tenemos mucha fe, yo pienso que sí, muchos de nosotros tenemos fe, pero hay muchas personas que les cuesta formarse, o que les cuesta reunirse, o que les cuesta encontrarse. Cuando el sacerdote dice, por ejemplo, mire, tenemos un encuentro de formación, tenemos una charla, tenemos que encontrarnos para organizar cualquier situación,
muchas veces le huimos y le corremos, o cuando el coordinador de cualquier grupo de apostolado o incluso el animador de la comunidad eclesial dice, vamos a reunirnos en la casa de tal persona para dar una enseñanza, entonces como que, ay no, mejor yo como que no voy, eso como que me da sueño, ¿no? Pudiera pasarnos todas esas cosas. Debemos formarnos, debemos dejarnos formar, hablo desde el punto de vista de oración, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista doctrinal, debemos dejarnos formar, debemos dejarnos enseñar y principalmente por Jesús y por aquellos que han dado ese cambio para enseñar al mismo Jesús. Ajá. Bueno, nosotros tenemos una gran riqueza teológica, filosófica, bueno, sencilla en las comunidades, y por eso debemos buscar siempre el estudiar las cosas de Dios, las cosas que podamos aprender para enseñar a otros. La invitación final pues es a conocer más a Jesús, a conocerlo más desde el punto de vista quizás académico, intelectual, pero a conocerlo más desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe, porque eso a la final es lo que nos va a enriquecer y nos va a fortalecer. Vamos a dar esa batalla y vamos también a colocar de nuestra parte para acercarnos más y más a Jesús, porque el Señor, como dice el Salmo, es bueno y nos ama a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.